aquí otro detalle del torso, pues para que ustedes lo vean también. Y de las cabezas, pues comparada con otra obra, esta sí documentada, de José de Arce, en Sevilla, que es nuestro Padre Jesús de la Cena de la Cofradía de la Estrella, de Triana. Este pues fue documentado también en torno a los años 90 y tanto, 94, 95, por ahí. Y vean ustedes pues cómo realmente ahí hay muchas similitudes. Bueno, hay que decir también que este crucifijo de aquí, el crucifijo jerezano, tiene los ojos de cristal y que originariamente no los debió de tener así porque en el 17 los ojos, las imágenes no los llevan de cristal, los llevan pintados. Pero bueno, con lo añadido, en los cambios de de mano, obras que van y vienen, cofradías distintas, pues no es raro que se le hayan hecho este tipo de cambios a las imágenes, es algo bastante habitual. Entonces pues ahí lo tenéis, como incluso parece que como que las cejas están repintadas y que las suyas de talla como que van por debajo y que yo tengo la impresión de que hay un ligero frunce visto al trasluz que, bueno, debe estar ahí disimulado quizá por ese trazo. Y aquí tenemos pues en comparación el de las penas, tenemos el de la oración en el huerto de Montesión, que realmente también es una imagen impactante, porque es de gran tamaño y bueno, cuando se pone en besamano y se acerca uno a verla también sobrecoge, como las tres cabezas, la talla del cabello, la barba parece, es más somera en el de Jerez, pero en el cabello sí es muy similar, muy parecido, como la expresión, la boca, los pómulos, son unos pómulos muy bien marcados, unos pómulos altos, y como pues se ve la analogía. Bueno, y en cuanto al primitivo titular de la cofradía, es una obra que yo considero que está cerca de Arce, su círculo, pero que el escultor aquí no está haciendo una obra absolutamente de creación propia, sino que está trabajando sobre un modelo previo de un Cristo muerto medieval. Esto también ocurre en Sevilla, ocurre pues un caso muy evidente, el Cristo de Burgos de la parroquia de San Pedro. Es una obra de Juan Bautista Vázquez el Viejo, que precisamente es el introductor de la escultura, de esa magnífica escultura de raigambre miguelangelesca, musculosa, atlética. Y en cambio, cuando se ve el Cristo de Burgos, tú ves una cosa arcaica, un poco rígida, extraña, y es porque Juan Bautista, en el documento de 1573, le dicen expresamente que tiene que copiar el Cristo de San Agustín. El Cristo de San Agustín de Sevilla, a su vez, es copia del Cristo de Burgos, de la ciudad de Burgos. Entonces, ahí nos encontramos con que un escultor absolutamente renacentista, miguelangelesco, hasta manierista, está haciendo un Cristo de carácter medievalizante. Eso ocurre cuando hay mucha devoción, hay un Cristo, es un modelo de Cristo que tiene gran éxito,
hay cofradías que expresamente te dicen, y tiene que ser como el Cristo de Juan de Mesa de Santa Isabel, de Santa Isabel de Sevilla. Perdonen ustedes que me refiera continuamente a los modelos sevillanos, pero es que al fin y al cabo Jerez y Sevilla en ese aspecto pues están muy cerca. Entonces lo que vale, muchas cosas que sirven para Sevilla, como en este caso, pues están también presentes en Jerez. Y aquí nos encontramos con que el siglo XVII, que es un siglo que en esta zona, en la zona de Jerez, Cádiz, el puerto, bueno, sobre todo Jerez y el puerto, zonas de cantería, va a respetar muchísimo la tradición gótica. Pues nos encontramos ese respeto por el gótico también en la escultura. Es un hecho muy interesante para reflexionar. Entonces, ese es el aspecto despistante que este crucificado, que este Cristo ha tenido siempre. Porque claro, es un Cristo que suena raro, pero claro, suena raro porque un escultor barroco que está trabajando sobre un modelo previo de una imagen medieval. Aquí comparo pues las dos cabezas de composición triangular, por eso se despista también un poco más la cosa, pero fíjense ustedes el pelo como está hecho de una manera análoga, la cabellera, la barba es más corta de lo habitual en Arce porque es el tipo de barba, vamos, medieval. Cuando yo hablo de un Cristo medieval puedo estar hablando de un Cristo hasta de mediados del siglo XVI, que aquí lo medieval dura mucho. Cuando uno hablo, no tiene por qué ser exclusivamente del siglo XIV ni del XIII, sino que puede ser hasta del propio siglo XVI. Y bueno, nos encontramos con que es un grupo, hay varias imágenes que representan a este Cristo. Esta es una xilografía que está editada en las exequias de don Tomás de Geraldino, y nos encontramos a la Virgen vestida. ¿Cómo solían ir vestidas las vírgenes? La xilografía podrá ser o no de 1755, pero la Virgen y el tipo de pabellón que lleva, sobre todo el atuendo de la Virgen, como vestían las vírgenes en el siglo XVII, como aquí decimos, de monja. Porque en efecto, bueno, tiene inspiración en el traje de viuda que llevaban la casa de Austria, como durante los siglos XVI y XVII, en época de los Austrias. Entonces, el luto de las damas de la corte pasa a ser el atuendo característico de las dolorosas. Y aquí nos la encontramos. Y yo creo, yo diría que esta estampa hasta que es anterior a 1755, esta xilografía, aunque bueno, ya eso sería mucho locura. Pero bueno, ahí está, con los ángeles pasionarios. Aquí nos encontramos la misma imagen, esta podrá ser un poco posterior. En el XVII lleva las dolorosas la túnica blanca. En la segunda mitad del siglo XVIII pasan a tener la túnica negra, por eso yo he datado esto un poco aventuradamente en la segunda mitad del siglo XVIII, pero vean ustedes que en esencia es la misma Virgen, el mismo Cristo. Y aquí tienen ustedes el buril ese tan espléndido, donde se representa a la Virgen en un posible camarín, o no sabemos si será una arquitectura imaginada del siglo XVIII, de 1778, y aquí tienen ustedes la fotografía. Yo le puse en 1942, pero bueno, en realidad es una fotografía que no tiene fecha. Pero fíjense ustedes que la fotografía, el rostro de la Virgen, la composición, es exactamente igual a lo que llevamos viendo desde el siglo XVIII. El Cristo es el mismo que se conserva, la Virgen
como, y la corona también, no, la corona no, bueno. Es la corona. Yo lo que ocurre es que voy más a la escultura. Yo la orfebrería me parece muy interesante, pero lo mío es el mundo de la madera. Entonces, bueno, vean ustedes lo divinamente vestida que está maravillosamente vestida. En la composición piramidal simbólica del manto, los bordados, el manto parece como de la hermana Antunes o de Patrocinio López. Bueno, el manto es maravilloso. Y como, bueno, últimamente a las Dolorosas en Sevilla se la ha vuelto a vestir así, han causado sensación. Y aquí tienen ustedes el rostro de la Virgen, cómo está realmente muy cercano a estas dolorosas sevillanas de las más trágicas. Tenemos a los Dolores de los Servitas y tenemos a la Virgen de Villaviciosa, del Santo Entierro de Cardoso de Quirón. Y como realmente ahí hay, entre aquella Virgen de Varadero ignorado y estas otras sevillanas, hay también un nexo de unión. En cuanto a la composición del Cristo, yo he hablado de un Cristo medieval, y aquí tenemos un Cristo que bebe del Renacimiento flamenco, que es muy distinto del Renacimiento italiano, pero también del mundo medieval en el que todavía está inmerso. Vean ustedes la composición de uno y de otro, como realmente es la misma. El cuadro es el Descendimiento de Van der Weyden. Lo pintó para el gremio de los ballesteros de Lovaina, en Bélgica, en Flandes. Desde que tuvo noticia de su existencia, Felipe II quiso comprarlo, no pudo, pero posteriormente lo compró su tía María de Hungría. Con lo cual este cuadro estuvo desde 1574. Bueno, Felipe II le había encargado a su copista real, Michel Coxy, una copia que estaba en el Escorial. Ya luego pasó al Escorial y en la capilla de la Guilda de los Ballesteros pusieron otra copia, que es la que allí se conserva. Estuvo en el Escorial y desde 1939 está en el Prado. Evidentemente, si Arce vio el cuadro, no lo vio en el Escorial. Yo no lo creo, sinceramente, y lo veo bastante. Sí pudo ver una copia en Lovaina, y pudo conocer una estampa, porque tengamos en cuenta que el mundo de la estampa, de los grabados, era el Internet de antes de Internet. El Internet sin cable. La idea iban y venían a través de los grabados, el mundo del grabado interesantísimo, para difundir y divulgar imágenes. Entonces aquí tenemos, como yo siempre he hablado, de las tremendas raíces flamencas de Arce, aparte de que tenga sus toques romanos, de barroco romano, de algún toque de minesco, algún toque de Diquesnois, pero la raíz del arte de José de Arce es puramente flamenco, flamenco de Flandes, de Bélgica. Y bueno, pues esto es una de tantas cosas que a mí pues me llevan a pensarlo. Bueno, aquí tenemos otra comparación entre uno y otro, el de San Miguel, de la Angustia. Vemos la forma, bueno, la cabellera del Cristo muerto por detrás es espectacular, verdaderamente espectacular. Y aquí pues yo he traído el rostro del San Pablo de Antigua, que hoy está en la catedral y que era de la Cartuja, pues para que veáis la magnífica forma de tallar el cabello de este escultor, y cómo pues esa forma de trabajar esos mechones
es tan distinto del pelo de Juan de Mesa ensortijadito, de Martínez Montañés, es casi risito, pelito a pelito. Es una forma mucho más conceptual de hacerlo, yendo mucho más a la idea que al detalle. Entonces, pues ahí tenéis esa comparación. Vemos la espalda del Cristo visto por detrás, que son una espalda, aunque sea de pequeño tamaño, pero son unas buenas espaldas, una espalda fuerte, atlética, la musculatura del brazo, la cabellera, la longitud de la cabellera, este vuelve a ser el Cristo de las Penas. Y aquí, bueno, pues hago una, pues para que veáis los 4 paños de pureza, la analogía, la forma también de trabajar los paños, que no es nada detallista, que es también muy conceptual. Y que claro, aquí tampoco ha podido él lucirse grandemente, porque claro, si tiene que seguir unas pautas previa, pues tampoco puede dejarse, se ha dejado llevar la cabellera y ha dicho, aquí yo hago esto. Pues aquí tenéis estas imágenes. La forma en que abre la boca, enseña los dientes, esas cejas así peludas, unas cejas muy sueltas también. Y aquí pues lo comparo una vez más con el de la oliva, por el cabello, la forma en que trabaja la nariz, sus características. Y ya pues, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, y ya por comentar el enigma de los retablos, aquí hay 2 que están en la capilla de la Vera Cruz de Lebrija, y alguno de los 2, o si no los 2, dicen algunos autores lebrijanos que proceden de aquí de la Angustia. Vamos, no es que yo quiera sublevaros y mandar a toda la Angustia a reclamar, queremos nuestros retablos, retablos ya. No se trata de... bueno, para empezar, porque el primo mío, si ve que yo le mando a gente a reclamar los retablos, a mí me mata. Entonces, no. Simplemente, yo no llego a aclararme porque las personas que han tratado el tema del retablo, de este retablo, cometen el mismo error, que es confundir el lado de la epístola y el lado del Evangelio. Entonces, claro, hablan de un retablo que está en la izquierda, y que la izquierda es el lado del Evangelio, o una cosa así. Es decir, confunden la izquierda con el lado del Evangelio. Y todos los autores que han venido tratando el tema han venido cometiendo el mismo error. Y no citan las fuentes de las que han tomado estas referencias. Por más vuelta que se le ha dado al tema hasta ahora, es un problema misterioso. Es misterioso saber cuál de los dos. Hombre, a mí particularmente me parece más bonito el de columnas salomónicas, ¿no? Pero vamos. Es un retablo que parece que es de finales del 17, está policromado en 1707. Y aquí tenéis un detalle. Bueno, y sobre este detalle os voy a plantear una pequeñísima descripción de cómo pudo ser desaparecido retablo de Arce. Esto es para que veáis lo que en los documentos le llaman un frutero. Entonces,
El retablo, aquel famoso retablo para el cual trabajaba Arce, no lo terminó él, sino que lo concluyó otro maestro, un maestro bastante modesto cuando se refería a él mismo, porque él se refería a sí mismo como maestro carpintero, aunque hizo muchísimos retablos en esta ciudad, que fue Lorenzo de Vargas, que lo terminó en 1666. Entonces se compromete con el famoso Sebastián de Bellidas Ramos, que era el hermano mayor, y José de Castro, hay dos hermanos mayores, para dejarlo terminado, y se compromete a terminarlo por un precio de 1000 reales. Él debía de poner la madera, que sería cedro para las partes vistas, y para las partes ocultas pues sería borne, una especie de pino. Y decía, esto es muy misterioso, que debía de pintarse un lienzo para dicho retablo. En algún momento, por determinar, se terminó el retablo y empezó la larga polémica de dorarlo. Aquí hay una persona que sabe mucho de dorado y de policromado de retablo, que es José Manuel Moreno Arana, que ha investigado el tema a fondo, y él sabe ya las larguísimas controversias que traía el pintar y el dorar un retablo, que era la parte con diferencia más cara. Los escultores, los pobres, no se llevaban nada. Los doradores y pintores se llevan muchísimo dinero, evidentemente porque el oro es un material muy caro y siempre lo ha sido. Entonces ahí solía haber una cantidad de polémicas y de trasiegos y de cambios de ahora uno, ahora otro, tremenda. Entonces aquí tampoco es raro lo que pasó, porque se contrataron varios doradores. En 1668 Pedro Mateos de Ledesma, vecino de San Lucas, quien habla de finalizar el cuadro y retablo de la ermita de la Angustia. Vuelve a aparecer el cuadro en el que había estado trabajando Arce. Entonces, sin embargo, no terminan de dorarlo. Se contrata después a los doradores Tomás Rivero y Juan de Ayala y Juan Alonso Cordero, que declaraban: en el altar de dicha ermita hay un retablo que se ha hecho de poco tiempo a esta parte, y para que quede con toda perfección es necesario darle a estofar. Es decir, que el retablo estaba todavía reciente. Entonces se obligaban a dorar el cuadro y retablo donde está colocada Nuestra Señora de la Angustia. Fijaros. Entonces empiezan su cometido, pero tampoco lo terminan. Esto era horroroso, esto era empezar y nunca acaba. Y al fin, en 1670, fijaros todo lo que se lleva aquí mareando, cuando es Esteban García quien al final la concluye, la contrata, y en este retablo nos dice, en este contrato nos dice que el retablo tenía 6 columnas con sus capiteles, había un arco de madera que enmarcaba el arco de piedra en que estaba encastrado el retablo, es decir, aquí está. Y como sobre ese arco, pues había una especie de moldura de madera, que hay retablos así que se han conservado, y en el arco pues iban encastrados, yo me imagino que serían 2 columnas abajo y es decir, 4 columnas abajo, aquí, y 2 arriba formando un ático, porque es lo normal.
Y así debía de ser. Entonces, ahí iba el arco con otra moldura y su planta era, pues, debía de policromar igualmente los laterales del retablo, es decir, que el retablo no estaba ahí encastrado, sino que sobresalía en planta. Y además tenía que ser examinado también por los lados cuando estuviera terminado para ver que la obra estaba hecha a conciencia y bien. También tenía un tabernáculo o sagrario. También el relieve de arce podía ser para el tabernáculo o para el ático del retablo, y está en medio la Virgen. Y al final, pues como elementos ornamentales, llevaba tablero, hoja y frutero, que debía de ir dorado con oro fino de 22 quilates y medio, estofados, pintados y grabados con colores finos. Y es el frutero que enseñan de ese retablo que está en Lebrija y que, bueno, vaya usted a saber. Bueno, pues ya no os canso más y doy por terminada. Ya doy por... Si queréis que siga contando yo. ¿Alguna pregunta? El tamaño, perdón, el tamaño del retablo de Lebrija, el que yo estuve allí viéndolo, es bastante más pequeño. En este arco, ¿qué sería? ¿Una recomposición con varias piezas? ¿O? Yo no sé si sería ese, ¿sabes? Yo lo pensé, pero que va, que yo decía, mira que si fuera el de Arce, pero ahí se quedaba bailando, vamos. Bueno, el de Arce hizo, por lo menos hizo un relieve, ¿vale? Pero él solía controlar, él era muy controlador de los detalles. Yo no creo que sea ese el retablo mayor, yo lo pensé, pero qué va. Ojalá. El término cuadro que has dicho antes, no, has dicho el retablo y cuadro donde está colocada la Virgen, ¿no? Al leer el retablo y cuadro. ¿Podría hacer referencia a un camarín? Ese cuadro. Pero en el 17 no hay camarines, Manolo, y menos, es que es mediado del 17. Tú sabes que hasta el 18, entonces yo suponía, si se le podía haber hecho a la Virgen una escenografía detrás, como una escena del Calvario, como en Sevilla, en San Vicente, el relieve de Ocampo ese tan magnífico que es también una deposición de la cruz. Yo incluso pensaba si podía haber estado haciendo una cosa así, y delante de la Virgen, pero vamos a ver. Todo esto es un poco elucubrar, porque es que eso es el cuadro, y ahí estaba el cuadro. Pero claro, no te dicen en ningún documento cuál es la ubicación del cuadro, que es lo más inquietante. Tú sabes los documentos del 16 y del 17 que no dicen, ¿no? Te dejan peor que después de haberlo leído. Me deja intrigada con la curiosidad y no he resuelto nada. ¿Algo más? No os quedéis con la curiosidad. ¿Qué? Hombre, pero eso merece la pena. Bueno, ¿no animáis a restaurar el Cristo?
la pantalla que se ve el Cristo. Eso. Sí, claro. Bueno, si hay algún donante que quiera pagar la restauración. Guay, ¿lo tenéis? Queda bueno, la verdad es que no, nada, que os animéis y que esto se restaure, vamos. Pero cuando lo retiramos para que Esperanza pudiese hacer la foto, pues estuvimos viendo que la verdad que está en muy mal estado. Y bueno, Fran estaba también, Fran Cortina, y los brazos los tenía que había que ponerle un poquito de los sitios. Estábamos horrorizados, decíamos se nos cae. Pues muchísimas gracias, creo que hemos averiguado un poquito más de la historia de esta hermandad que tiene perdida, ¿no? Que todos creo que sabemos los vacíos tan grandes que tenemos, que poquito a poco vamos recuperando gracias, bueno, tanto a Esperanza como a Manolo, como a Fernando, que estuvo también dando una conferencia, como a Javier Cobeña cuando dio lo de la historia de Tomás de Geraldino. Un poquito a poco vamos averiguando un poquito más la historia de nuestra hermandad y recuperando papel, aunque lo tengamos un poco perdido en todo el mundo. Esta hermandad, bueno, pues da siempre a su titular para que la tengas en tu casa, y hemos creído que, bueno, pues lo mejor del grabado que tenemos es de que la aceptan, que gustó tanto. En conocer más de vuestra cofradía, que debéis ser un ejemplo para todas las demás. Todas deberían de tomar ejemplo, de verdad. Bueno. Ahora pasamos ahí al bar a tomar una copita y echamos un ratito. Muchas gracias.